¿Qué tal? Muy buenas a todos. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Marcos Hernán Albornoz Uría y este video lo voy a usar como para contar un poco quién soy básicamente, cómo es mi historia y qué planeo hacer o hacia dónde deseo dirigir mi mensaje en el contenido que vaya a empezar a subir. No lo quiero hacer muy extenso tampoco. En general, los videos que vaya a hacer seguramente duren entre 10 y 15 minutos. Acá justo apareció mi gato. Este quizá dure un poquito más porque voy a contar algunas cosas que creo que son importantes para saber un poco cómo pienso, ¿no? Pero no porque sean necesariamente importante saber cómo pienso, sino que para conocer realmente una persona hay que conocer los valores de esa persona. Eso es lo que realmente define quién es alguien. Y yo puedo contar muchas cosas acá sobre intereses, hobbies, gustos, etcétera, pero eso realmente no creo que vaya a dar como mucha información sobre cómo opero realmente. Pido perdón antes que nada si respiro fuerte o lo que sea, estoy un poco congestionado. Acá me agarró el frío estos días. Yo actualmente vivo en Buenos Aires, Argentina. Nací en el norte de este país, en Tucumán, y me vine acá de chico por trabajo de mis padres y ya llevo mayor parte de mi vida viviendo acá. Tuve una vida buena, la verdad. Tuve dos padres y en general personas que se ocuparon mucho de mí. He tenido mis cosas, todos pasamos por situaciones difíciles en la vida. A algunos les pega por el lado económico, a otros les pega por el lado familiar quizá o relacional. La verdad es que nadie escapa de los problemas y muchas veces también pecamos de juzgar demasiado si mi situación es peor o mejor que la del otro, y la verdad es que solo uno sabe qué tan fuertes pueden ser las cosas que uno vivió. Y acá tampoco se trata de quién tuvo la vida más difícil o más sufrida. O sea, justamente la idea es no tomar una mentalidad de víctima respecto a las cosas que le pasan a uno. Pero bueno, en general tuve una buena vida. No vengo de una familia rica ni demasiado adinerada. Mi familia siempre fue clase media, media alta en cierto punto. Mis viejos la pelearon, fueron creciendo, escalando en sus trabajos, en su vida, en su carrera económica, em, con puro mérito. Y yo básicamente hice el colegio primario, hice el colegio secundario, entré a estudiar abogacía y la abandoné en el cuarto año porque no era lo que realmente me apasionaba. Y fue ahí en ese momento cuando empecé a dedicarme a lo que es el desarrollo personal y al coaching. Yo conocí el desarrollo personal y el coaching en 2023 a mediados, por agosto, porque yo en ese momento me sentía bastante insuficiente con las mujeres. Siempre fui una persona tímida, sobre todo en mi etapa del secundario. Y en ese momento había una chica que me gustaba, que yo por falta de huevos y de experiencia, etcétera, me frustraba mucho porque nunca como avanzaba en las interacciones. Y un día de pura casualidad, entrando en YouTube, viendo a un creador de contenido X, eh, viendo Auronplay, pues en su momento yo cuando era adolescente veía bastante Auronplay. Un día por pura curiosidad, voy a contar la historia, un día por pura curiosidad, después de ya varios años de no consumir contenido como de Auronplay, llegué, no me acuerdo si
del colegio, la facultad o algo así. No, en ese momento estaba en la facultad ya. Y por curiosidad se vino como un pensamiento a mi cabeza de, che, ¿qué estará subiendo Auronplay ahora? Entonces entro en los videos de él y los actuales de ese momento como que no me habían gustado mucho. Entonces dije, bueno, vamos a ver algunos de los viejos que me gustaban a mí. Y cuando me pongo a buscar entre los viejos, había uno que era una crítica que le hacía a un coach de seducción y habilidades sociales. Entonces cuando entro para ver el video estaba roto el enlace, no se podía ver bien, entonces tuve que ir yo, como por curiosidad, a buscar el canal de este coach, de esta persona, que, que ya no lo sigo actualmente, pero lo voy a mencionar, es Álvaro Reyes. Y cuando entré y vi como todo el panorama de contenido que había de seducción y títulos así como bien marqueteros relacionados a la cuestión, obviamente se me iluminó la lamparita y empecé a consumir el contenido así a lo loco, como obsesivamente. Yo siempre que me meto en algo, por lo general lo hago de manera bastante intensa. Y en ese momento, como diario, le dedicaba 5 o 6 horas como a consumir ese tipo de contenido. Igualmente me pasó después con el desarrollo personal, con el coaching, con la actividad física, o sea, de vuelta, cuando realmente me apasiona algo, por lo general me suelo obsesionar un poco. La obsesión también es un factor bastante importante para el éxito en muchas áreas, y esto no lo digo solamente yo, mucha gente que tiene grandes resultados en distintas áreas habla de la obsesionarse y de enfocarse en realidad como de lleno en una cosa o en pocas cosas. Y da la casualidad que justo en ese momento el coach este estaba aprendiendo a coachear, coaching transformacional, más allá de las relaciones, etc. Entonces, así conocí a varios referentes del mundo del coaching, como Tony Robbins, de la motivación también. Daniel Javif fue una persona que tuvo un gran impacto en mí, sobre todo al principio. Actualmente tengo un tatuaje acá que dice "a qué nivel", que estoy pensando quizá en tapármelo con una cruz o no sé, ya como que no me genera tanto significado. Pero este tatuaje en realidad me lo hice por un fragmento de un video de Daniel Javif, que se llama Levántate. Si lo quieren escuchar ahí, se los recomiendo mucho. Él tiene una muy buena habilidad para comunicar, para hablar y para motivar. Es una persona muy creyente también. Entonces, si resuena con ustedes, probablemente les aporte bastante. Pero bueno, así fui conociendo a distintas personas del ambiente. A Diego Dreyfus también en un momento lo escuché mucho. Y también incluso como llegué a incorporar bastante como toda la filosofía que tiene él sobre el amor. Yo en 2020 aproximadamente practicaba la poligamia o el amor libre. Estuve en una relación simultánea con 2 personas a la vez, donde las 2 personas tenían el mismo nivel de importancia o el mismo tipo de relación. Que actualmente estoy justamente en el lado contrario, o sea, fue una experiencia que me enseñó muchas cosas, pero actualmente no la repetiría. Y tampoco sé si se la recomiendo como a otras personas, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero yo no lo volvería a hacer. Y bueno, o sea, me fui ahí como un poco de la historia, pero llegó un punto en el que yo estaba estudiando abogacía, pensando en ser juez quizá o algo, sin realmente tener como mucha pasión por eso. La carrera me gustó, disfruté mucho, disfruté las amistades que hice y toda la experiencia de la vida facultativa me gustó, es un lindo estilo de vida, creo. Pero, pero nada, realmente cuando conocí el desarrollo personal y todo esto, me empezó a llenar mucho más eso.
y la facultad cada vez se volvió algo como más secundario. Al principio me daba miedo la idea como de dejar la facultad, sobre todo por lo que podrían llegar a decir mis padres o mi entorno. Y de a poco fui asimilando la idea de que mi lado quizá iba más por otra parte, hasta que llegó el punto en que dije, bueno, ya está, tengo que dejar la facultad. Y justo pasó que en 2020 llegó la pandemia, la cuarentena, el COVID-19, que para mí ese año fue una gran bendición, porque más allá de estar encerrado, de toda la época esa, si no hubiese caído la cuarentena, no sé qué hubiese pasado, pero en mi caso me vino como anillo al dedo porque empezó la cuarentena y literalmente mi cerebro se olvidó completamente de la facultad. No me, no me ocupé, ni siquiera pensé en cómo seguían las clases virtuales o en retomar. O sea, directamente empezó la cuarentena y yo me olvidé completamente de la facultad. Mis amigos seguían cursando clases virtuales, qué sé yo no aparecía en ningún momento ni nada de eso. Ya lo había decidido, pero bueno, como no había tenido el coraje como de soltarlo así de la nada. Y uno de los chicos que había conocido en uno de los talleres de desarrollo personal, de seducción, justo estaba empezando a trabajar con otra persona que estaba armando una academia de coaches, etc. Y me invitó. Entonces me uní, me formaron en coaching transformacional, yo empecé a trabajar como con ellos mientras me formaban y yo coacheando a clientes, prospectos que me daban ellos, y así como que empecé un poco mi camino. De ahí saqué como clientes particulares para mí, etc. Y ya cuando empecé como a meterme más en eso, bueno, en un momento definitivamente comuniqué la decisión de que iba a dejar la facultad. Mi viejo me cagó a pedos, mi vieja se puso a llorar, pero bueno, realmente era lo que yo quería, lo que me llevaba, o sea, es tu intuición. Yo creo que la conciencia, que la voz interna que tiene uno, si sos creyente también, eso es el Espíritu Santo básicamente, es como esa guía que te lleva a vos a tomar ciertas decisiones o que te inclinan a tomar ciertas decisiones y que es algo que hay que escuchar siempre, porque cuando uno no escucha esa voz, cuando vos no le haces caso a tu conciencia y tomás decisiones contrarias a ella, no solamente que vas a seguir repitiendo la historia hasta que aprendas, hasta que pases ese nivel, sino que también vas a vivir en arrepentimiento, porque muchas veces cuando uno no hace lo que realmente tu esencia te llama a hacer, no es algo que te haga sentir particularmente bien. Entonces, bueno, dejé la facultad, empecé con eso. A partir de ahí, como me empezó a ir bien con el tema coaching y con el tema relaciones, tuve ahí unos años que tuvieron sus cosas positivas, pero también sus oscuridades. Es como la especie de edad media de mi vida, en donde me enfoqué mucho en mis relaciones y en conocer gente, etc. Y no me enfoqué realmente en mis proyectos. Tuve varios problemas por cuestión de estas relaciones paralelas libres que comentaba recién. Y si bien, como mencionaba, aprendí mucho, también perdí mucho tiempo en cuanto a ese tipo de cosas que recién empecé a recuperar hasta hace no tanto tiempo realmente. En resumen, a partir del 2020, mediados hasta mediados de 2023, incluso principios de 2024, fueron años casi perdidos en los que no avancé mucho en cuanto a mis proyectos personales, vocacionales. De mis dos relaciones, una de esas terminó un año después, la otra siguió, llegó un momento en la que también terminó, etc. Y después vino el año, bueno, 2023, que fue cuando conocí
no cuando conocí, pues yo ya conocía a Shadows, pero cuando tomé la decisión de formarme con él. También fue otra llamada de mi conciencia. Yo me acuerdo una vez estaba yo tirado en mi cama y me apareció una historia de él donde él vendía acceso a su sala de afiliados y resonó conmigo. Y algo en mí me dijo, tengo que unirme a esto. O sea, tenía como la sensación de querer unirme a eso. Tomé la decisión y realmente fue una de las mejores decisiones que podría haber tomado, porque gracias a eso, bueno, me formé con Shadows. Actualmente Shadows es mi principal mentor, junto con otras personas. También escucho mucho a los hermanos Tate. Temach también me hizo muy bien, sobre todo el año pasado, y aprendí mucho. Y bueno, actualmente también me estoy formando con Mikel Anzoliaga, que es uno de los top alumnos de Shadows. Búsquenlo ahí en Instagram, es una excelente persona, un chabón muy, muy cercano con la gente en general y particularmente con sus alumnos. Nada, si estás viendo Mikel esto, te mando un abrazo. Y bueno, claramente un chabón que es incluso más joven que yo. Yo actualmente tengo 26. Mikel creo que tiene 24, pero ya la está rompiendo bastante duro en varias áreas de su vida. Entonces conocí a Yados, me empecé a formar con él, cambié hábitos, cambié mindset, me dio como un blueprint, un camino de qué es lo que tenía que hacer yo para tener éxito, pero no tener éxito en cuanto a lo económico, porque la mayoría de las personas cuando escucha la palabra éxito automáticamente lo vincula con algo monetario y están mucho más lejos de lo monetario. También como que el éxito es una cuestión bastante espiritual, que es difícil de entender salvo que ya estés como conectado con lo espiritual, pero el dinero viene cuando te tiene que venir. O sea, si vos haces lo que tenés que hacer, si vos te esforzás, si vos sos buena persona, si tenés un buen corazón, buenas intenciones, Dios solo se encarga de proveerte con todo lo que vos necesites y lo hace en el momento indicado. Entonces, nosotros tampoco controlamos del todo qué tanto dinero nos entra. Obviamente te tenés que poner a trabajar, no es que por quedarme acá solo rezando me va a caer dinero del cielo, pero bueno, es como un trabajo en conjunto. Una parte la pone uno y otra parte ya está fuera de nuestras manos. El año pasado, 2024, fue un año también bastante duro para mí. Tuve otro periodo de desenfoque, una situación personal que me desestabilizó bastante. No la voy a comentar ahora, en algún momento quizá comente algunas cosas, pero es algo más bien personal. Que bueno, por suerte toda esa situación ya se resolvió y aprendí muchas cosas de eso. O sea, actualmente me siento bastante bien parado en varias áreas y es por eso también que tomé la decisión de empezar a compartir contenido desde mi experiencia. Pero nada, principalmente las cosas en las que creo que más puedo aportar es en cuanto a nivel físico, en cuanto a nutrición y entrenamiento. Me gusta mucho la actividad física, entreno en el gimnasio diario. Actualmente estoy haciendo jiu-jitsu brasileño. Hice 2 años de karate, tuve que dejar por una fractura y después no retomé. Es algo que quiero retomar, quizá en los próximos meses, pero me enfoco mucho en mi salud diario. O sea, la gente que me conoce de cerca sabe que soy bastante estricto con eso, con lo que como, con lo que no como. No me drogo, no tomo alcohol, no tomo cafeína tampoco, no consumo azúcar, o por lo menos no consumo azúcares refinados, o ni siquiera como muchas frutas. Em, las únicas azúcares que se puede decir que consumo son carbohidratos, que tampoco consumo tantos carbohidratos, pero bueno, en general siempre intento como buscar lo que es mejor para mí, siempre intento hacer lo que es mejor no solo para mí, sino para el resto, y esas creo que es una de las cosas que más me caracterizan. Yo me valido
con hacer lo correcto, con hacer las cosas bien, con mis hábitos. Lo que define para mí de verdad una persona, si es una persona valiosa o no, si es exitosa o no, es con que se valida y particularmente con estas cosas que mencioné recién. Una persona que hace lo correcto a pesar de cualquier otra cosa externa, para mí es una persona muy valiosa, porque la idea de querer hacer el bien, más allá de que pueda haber tentaciones o de que mismo no le convenga a uno en cierto modo, etcétera, implica dejar el ego de lado, dejar varias cosas. Y yo siempre voy a confiar mucho más en la gente que está dispuesta a hacer las cosas correctas que la gente que no. Me fui un poco, ya me perdí por dónde iba, pero... sí, salud, nutrición. Bueno, soy una persona que me enfoco mucho en eso. También creo que tengo algo bastante bueno que aportar en cuanto a gestión emocional. Yo soy una persona bastante analítica, bastante tranquilo también. Mi parte emocional la gestiono bastante bien. Y no soy una persona fría tampoco. O sea, como toda la parte racional la saqué de mi papá. Y tengo una gran parte emocional también que la saqué de mi mamá. Ellos dos son como dos polos bien marcados y yo soy una buena combinación entre eso. Que eso es algo también que me pone contento de mí mismo, que me da orgullo. Supe sacar, creo yo, como las mejores cosas o de las mejores cosas de ambos para construirme a mí. Pero yo sí me paso absolutamente todo el día en mi cabeza pensando en cómo ser mejor, en cómo hacer mejor las cosas. Si pudiera alguno de ustedes estar en mi mente en algún momento, se daría cuenta que realmente incluso hasta las cosas más pequeñas siempre estoy buscando de alguna forma cómo volverlas más eficientes o hacerlas mejor. Pero porque forma parte de mi manera de operar, de quién soy. Y acá un poco lo que decía antes respecto a los valores. Los valores son lo que realmente define a una persona y particularmente los valores más profundos, los pilares que guían tu vida. Uno de mis pilares es eso, hacer las cosas lo mejor posible y siempre buscar cómo mejorar. Por eso creo que también conecté mucho con el desarrollo personal. Mi papá me enseñó siempre a apuntar bien alto, a no conformarme con la mediocridad o con cosas no tan buenas, siempre ir por lo mejor. Y esa es una de las ideas y los pilares que más rigen mi vida actualmente. También soy creyente en Dios, soy cristiano, soy católico. Actualmente no está para nada de moda decir bueno, que uno es creyente ahora, como que hay más gente que está empezando a creer y a tener más conexión con Dios. Mismo yo vengo de una familia súper creyente. Mi tía abuela era monja, mi abuelo se llama Jesús, mi abuela Angélica, mi mamá María, y yo soy Marcos. O sea, muchos nombres bíblicos, muchos nombres así religiosos. Mis bisabuelos eran españoles, mi bisabuela era hiper religiosa. Y bueno, mi bisabuelo también, mis abuelos, mi madre, o sea, en mi casa siempre estuvo llena de cuestiones religiosas. Yo actualmente estoy yendo a misa, de chico iba también con mi mamá que va todos los domingos. Entonces, yo tuve un periodo de ateísmo cuando era chico, que era un ateísmo también tonto, porque era una cuestión más como de querer pertenecer. Ya un poco de más grande empecé a definirme como agnóstico, con un poco más de fundamento, pero bueno, llegó un punto en el que empecé a creer en Dios de vuelta, primero por el lado de la filosofía, por el lado aristotélico, el primer motor, etc. Yo también fui a una universidad católica, entonces todo lo que es Aristóteles, Santo Tomás, San Agustín, lo estudié bastante y bueno, como que eso también terminó generando algunas bases para que después termine creyendo otra vez. Y bueno, Shadows también me ayudó bastante a
volver a conectar con eso junto con su proceso de volver a conectar con, no de volver, en su caso él conectó más con Dios en determinado momento y bueno, como todas esas cosas juntas en mi vida se fueron dando para que también dé mi proceso yo. Actualmente hoy tengo a Dios muy presente, intento siempre pensar en lo correcto referido a la parte espiritual. Leo la Biblia. La Biblia, aunque no seas creyente, es un manual de vida muy bueno, muy nutritivo, muy enriquecido en cuanto a lecciones y en cuanto a todo. O sea, no me voy a poner acá tampoco a hablar mucho de eso ahora, pero si realmente te interesa como indagar un poco por ese lado, realmente te lo recomiendo. Hay algunas versiones que son más simplificadas para que no sea algo tan pesado tampoco. Pero en general hoy la gente no está muy conectada ni con la Biblia, ni con la religión en sí, ni con Dios. Y personalmente a mí fue una de las cosas que actualmente más me ayudó a salir adelante y a crecer también. Bueno, todavía no hablé de básicamente qué hago yo en mi vida. Eh, pero bueno, creo que también eso es interesante porque mucha gente cuando empieza a hablar de uno mismo o cuando quiere saber información de la otra persona siempre empieza por a qué se dedica, a qué trabaja, etc. Y justo el otro día veía creo que un video, no me acuerdo bien qué era, que decía que muchas veces nosotros le preguntamos al otro a qué se dedica y inconscientemente o conscientemente en función a qué nos responda la otra persona lo vamos a catalogar dentro de algún nivel o categoría dentro del estatus social. Si es ingeniero, bueno, lo pongo más arriba. Si es basurero o cualquier otra cosa, lo pongo en otro lugar, etc. Y que yo no es tan importante quizá. Obviamente a lo que te dedicas es lo que te va a permitir vivir, porque el dinero es necesario, no es lo más importante, pero bueno, hay una frase que dice que el dinero es como el agua o como la comida. Si estás lleno, si no tenés sed, no es tan importante, pero cuando tenés sed se vuelve algo bastante urgente. Yo actualmente me dedico al marketing de afiliados con Yados. Por suerte pude crecer una cuenta de afiliación bastante bien. Incluso antes, mi primera cuenta también había crecido mucho, me la tiraron, después creció otra y la volví a crecer bien. Y también a la par actualmente estoy gestionando una marca de perfumería y personal y también una tienda virtual de perfumes. Hice varias cosas también. En un momento tenía un emprendimiento, una marca de ropa que lo había empezado a hacer con mi expareja. Cuando terminamos, ahí quedó la marca esa. Y también como que tuve varios momentos en ir detrás del objeto brillante, como suele pasar muchas veces. Pero bueno, por suerte ahora ya estoy como más decidido en eso. Lo que siempre tuve claro es que el coaching y el desarrollo personal es algo que quería hacer y eso no cambió nunca. Siempre fue como algo fuerte en mí y es a lo que principalmente le quiero dedicar mi tiempo y mi vida. Creo que ya más o menos estamos bien con este video, ya casi 30 minutos. Un poco más de lo que me hubiese gustado quizá que dure, pero está bien. Tampoco planeo que estos videos vayan a ser muy armados. O sea, realmente para grabar esto no me hice ningún guión ni nada. Apenas me estructuré un poco mentalmente más o menos qué cosas quería decir y ya. Y también planeo eso, que sea algo más fluido, más como una conversación, una charla tranquila, obviamente aportando cosas, ideas concretas. Tengo una lista de cerca de 100 reflexiones y 100 ideas de cosas que me gustaría hablar, que bueno, de a poco las voy a ir
tratando. También se me van a ir ocurriendo más. Pero nada, desde ya, si llegaste hasta este minuto, a esta parte del video y te escuchaste todo lo anterior, te agradezco mucho. O sea, realmente agradezco tu atención, tu confianza. Como decía al principio del video, yo creo que tengo cosas que son realmente interesantes y que pueden aportar mucho valor. También uno puede aprender de absolutamente todo, hasta de las cosas que parecieran que de por sí no tienen tanto valor intrínseco, pero el aprendizaje en realidad es más una cuestión de perspectiva de uno, porque se puede aprender de una persona que está por encima tuyo, como también de una persona que está por debajo tuyo, y se puede aprender también de entornos o de cosas que ni siquiera sean personas, es más una cuestión mental. Justo a mí en este último mes me pasó que hay varias cosas que aprendí de situaciones que por ahí típicamente podrían parecer situaciones banales, superficiales, etc. Pero me terminaron dando como algunas lecciones incluso más potentes o profundas que ambientes a los que podría llegar a decirse que deberían ser más intelectuales o más profundos mismo. Nada, un abrazo grande, otra vez gracias por escuchar hasta acá. Y bueno, este es mi primer video de presentación, hay muchas otras cosas de mi vida también que iré contando o se irán dando solamente a lo largo de este recorrido, de este camino. Y ya, nada más para decir, no lo extiendo más. Que tengan buenas noches, buenos días, buenas tardes y nos estaremos viendo. Chau, chau.